siento que es la clave para que nosotros podamos tener un futuro, poder pensar y repensar la estructura de nuestra economía. Dice ser presidenta de Voces Jóvenes, pero yo siento que es mucho más que eso. A veces yo creo que el tucumano promedio se ve mucho más chiquitito de lo que es. Milagros Arguitu. Me gusta pensarme como una persona que arranca caminos y que intenta pavimentarlos para la gente que viene atrás o que viene al lado. Si hay una diferencia que vos la decís mucho entre las personas que solo sueñan y las personas que cumplen sus sueños, es la acción. Cuando apliqué para poder participar en la conferencia esta de la ONU en Sevilla, habían postulado alrededor de 2.000 personas en todo el mundo. ¡Wow! Estos tipos son de lo más grosso que hay. Yo estoy acá. Más que sueños cumplidos, yo les diría que son puertas de entrada. La importancia de estar en el contexto correcto. Y yo creo que eso es algo muy importante que a veces uno no lo destaca tanto, pero las personas que te acompañan en los caminos y en los procesos. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos con nosotros a una tucumana. Ella dice ser presidenta de Voces Jóvenes, pero yo siento que es mucho más que eso y por eso que tengo el honor de invitarla acá. Estoy hablando de Milagros Arguitu. Sí, Listo. excelente. Muy bien, choque. Bueno, amor, Eso. gracias por estar acá. Realmente siento que tu experiencia en el poco... ¿Cuántos años tenés? 25. 25, o sea... Entro a tu Instagram y no sé cómo definirte de la cantidad de cosas que estás haciendo. No, Nico, muchas gracias. La verdad que también para mí es un honor de decir, a veces yo creo que el tucumano promedio se ve mucho más chiquitito de lo que es. Yo conozco un montón de personas de capacidades enormes y que vos decís salieron de Tucumán, solo que a veces estamos tan acostumbrados, no sé, a lo cotidiano, que a veces lo grandioso se vuelve también cotidiano y veo mucha gente que no se da cuenta de que son leones y que capaz que ellos en el espejo se ven como gatitos, ¿no? Es increíble lo que es la percepción que tiene uno sobre uno, ¿no? Ese autoconcepto de si yo me siento capaz, de si creo en mí para lograr tal y cual cosa, porque si hay una diferencia que vos la decís mucho entre las personas que solo sueñan y las personas que cumplen sus sueños, es la acción. Y hay mucha gente que es muy experta en soñar, pero cuando querés traerlo como a la realidad o querer materializar una idea, es como que al final sentís que no es posible, ¿me entendés? Y vos sos un claro ejemplo de que sí es posible, porque viajaste a Estados Unidos para un proyecto enorme del que nos vas a contar, viajaste a España porque te llamaron para seguir formándote en muchos otros procesos de los que hoy siento que ni siquiera te imaginás hacia dónde puedes llegar, como ese conocimiento o esa formación o ese proyecto que tenés hoy en mente. Pero si hay algo que sí se está formando en Tucumán, es la agrupación de jóvenes líderes acá, que es por la que quiero que empecemos a abordar un poco, así la gente te conoce un poco mejor. ¿Cómo te definís? Porque en definitiva dije que sos presidenta de Voces Jóvenes, pero si te defino te limito, así que prefiero que te presentes vos como un poco qué es lo que sos, qué es lo que haces y que nos hables un poco de esta organización de jóvenes y cómo surge la idea de este proyecto. Y yo creo que capaz que un título es muy difícil, ¿no? A veces, pero me gusta pensarme como una persona que arranca caminos y que intenta pavimentarlos para la gente que viene atrás o que viene al lado, porque por lo menos en mi experiencia nunca me sentí completamente, viste, como que encajás en un lugar que decís estás cortado por ese cúter de galletita y que entras capaz que a veces se te sale un poquito, te falta otro poquito. Y a veces como que sentí esa incomodidad en muchos espacios. Me sentía súper bien, pero había algo que me faltaba. Entonces digo, capaz que eso también es un rol que tengo y lo charlaba con una mentora que tengo. A veces tenemos algunas personas como que ese rol pequeñito de poder incomodar al otro, pero esa incomodidad que te hace cambiar tu punto de vista, claro, que te ayuda a ver las cosas de otra manera. Y que a veces la gente, creo que por caer bien o por siempre intentar ser el bueno, capaz que no te dicen, che, esto no está bien o por acá no es. Entonces, creo que también me defino un poco por ahí de decir, bueno, intento los caminos, pero también me mando muchas macanas en el proceso, porque creo que eso es parte de Del lo aprendizaje. Claro. El crecimiento. Exactamente. Y bueno, para mí eso es Voces Jóvenes. Voces Jóvenes nació con una vocación de poder formar
a nuestros chicos, a los tucumanos, en habilidades que les permitan transformar sus comunidades. Porque muchas veces pensamos que el progreso está en recibirse e irse a otra provincia, recibirse e irse a otro país, o simplemente salir del lugar en donde hemos crecido y no volver y no mirarlo nunca más, porque a veces parece esa pecera en la que el sueño no entraba. Entonces, para mí, Voces Jóvenes te permite a vos, sin irte, o si querés podés irte y volver, pero te da esas herramientas para que cambies los lugares en los que vos estás habitando, que te permitan crecer y que al mismo tiempo permitan crecer otras personas, y buscamos hacerlo mediante programas educativos. Bueno, hemos tenido la oportunidad de que seamos financiados por la Embajada de la Unión Europea para uno de nuestros programas y hemos trabajado en conjunto con la Secretaría de Relaciones Internacionales de acá de la provincia, que desde que nos conocieron nos apoyaron un montón. Y yo creo que también eso me parecía muy loco, ¿no? De nosotros somos 50 voluntarios. El más joven tiene 18 y yo soy la más grande con 25. Y digo, hemos tenido este apoyo de personas tan increíbles, porque la secretaria Virginia ahí de la secretaría, ella es, creo que esas personas que te enseñan a soñar en grande, aunque a vos a veces no estés listo, y te ayudan a crecer, porque era como esto que te decía, te incomoda a veces y te dice, bueno, métele, vos podés. Y así hemos llegado, 50 chicos que vos decías, a veces en la casa parece otra cosa, y hemos tenido este apoyo de la embajada. Es más, este año vino el embajador a verlos a los chicos durante uno de nuestros programas, y digo, ahí vos podés ver que la diplomacia, el cambio, la transformación, no es solo en Buenos Aires, que muchas veces se dice, Dios atiende en Buenos Aires, la podés ver acá. Los chicos pueden gestar esas transformaciones, crear un mundo nuevo, acá en Tucumán, en la provincia más chiquitita, y entonces te demuestra de que todo es posible, simplemente hay que atreverse a soñarlo. Y después vienen muchas cosas que yo creo que para soñar está bueno la ideación, o sea, imaginarte lo inimaginable, pero después también viene mucho trabajo. Total. Entonces, a mí una mentora muy grande me decía que la suerte, porque me gustó mucho cuando vos hablas de la suerte, ¿no? Como el título del podcast, la suerte es la intersección entre la preparación y la oportunidad. Entonces, muchas veces hay muchísimas oportunidades que están por encima de nuestras cabezas, o sea, vos las podés ver, y hoy en día con el internet incluso hay muchas cosas al alcance de la mano, pero capaz que las estructuras en las que vivimos no nos han permitido formarnos un poco más o tener una cabeza diferente para poder receptar esas oportunidades. Entonces, para mí también Voces Jóvenes es eso, ¿no? De decir, cambiamos el mindset de los chicos para que ellos se sientan capaces. Dignos. Exacto, porque a mí me pasaba de que al principio mi mentora me mandaba estas, no sé, becas, oportunidades, y yo digo, nunca voy a llegar a esto. O sea, te piden que seas el master crack de los master crack, y yo me sentía... la nada misma. Te lo juro, me sentía un átomo. Una oruguita, digamos, que nada que ver. Y digo, bueno, la voy a aplicar, me va a ir mal, me van a rechazar, pero vas aprendiendo, vas haciendo la gimnasia. Y en eso también vas definiendo. Total. ¿Para qué quieres formarte? Porque yo también escucho mucha gente que a veces te dice, quiero una beca para viajar, quiero una beca para esto, ¿por para viajar aquello? o por formarte? O sea, son cosas muy diferentes. Y conozco un montón de gente que te dice, sí, quiero viajar. Entonces, para mí también algo que yo veo haciendo la mirada atrás, de yo siempre hice las cosas con buenas intenciones, sin nunca intentar buscar un rédito. Y muchas veces la gente me decía, no te entiendo. No entiendo por qué haces esto si no sacas nada de esto. ¿Por qué te levantás todos los sábados a la mañana para ir a dar un taller? ¿Por qué viajas, no sé, 1 hora y media a algún municipio del interior si nadie te paga, nadie te da nada por esto? Y yo a veces quedaba esta pregunta ahí, digo, ¿por qué? Porque a uno le nace, ¿no? Pero después fui encontrando ese camino que me decía, yo también tuve que construir, tuve que sembrar muchas semillas para después cosechar estos frutos, que para mí los viajes que tuve este año, más que sueños cumplidos, yo le diría que son puertas de entrada. Porque para mí, desde muy de lo personal, vos cuando cumplís tu sueño, o sea, si yo pienso en mi sueño de vida, el momento que yo lo cumpla ya puedo caer muerta así sin nada, porque digo, lo logré. Total. Y a veces escucho otras personas que yo digo, bueno, le pregunto, ¿cuál es tu sueño? Y te dicen, quiero la casa más grande del barrio, quiero me gustaría esto, irme quiero a Bali. aquello.
Entonces yo digo, bueno, pero ya está ahí, se te acabó la vida. Claro. ¿Qué hay después? Entonces también para mí ir consiguiendo estas cosas fue como darle un significado más profundo a lo que yo quería. A tu propósito de vida. A ver, yo también me fui de Tucumán un poco buscando respuestas, ¿no? Uno se va como para abrir la mente y me di cuenta que si bien está buenísimo vivir afuera y todo lo que conlleva como ese aprendizaje, hay una realidad que es que si no hay un propósito profundo detrás de lo que estás haciendo, no importa sea cual sea el país en el que estés, porque vos no estás habitándote desde el lugar correcto. O sea, como que pueden surgir muchas oportunidades, pero si vos no estás conectado como a ese deseo interno, y capaz que pasan 6 meses y decís, bueno, ya me harté, lo dejo. Y desde que volví a Tucumán, me di cuenta que hay mucha gente capaz, me di cuenta que hay muchas cosas logradas, me di cuenta que hay mucho potencial, y este podcast literalmente nace de mi nueva visión del lugar que me vio crecer, ¿no? Y que hoy tiene tanta capacidad y tiene tanto potencial que yo me siento en la obligación de poder brindar este espacio a personas como vos que tienen una voz, que tienen una mirada y que por ahí quieren comunicar como esta ayuda, como este propósito, y que hay muchas personas del otro lado que seguramente están esperando un mensaje como este, un impulso como el que vos haces, no sé, una mano, ¿me entendés? Como decir, che, no estoy solo, o no estoy loco por soñar en grande. Y por eso es como que, nada, me emociona mucho tenerte acá, no solo por este proyecto de jóvenes que estás creando y por todos los talleres que están dictando también. Me pasaba que yo a veces escuchaba a los pibes y digo, yo a esa edad, primero ni en pedo me subí a un escenario frente a 100 personas a contar una de mis ideas, y después también te das cuenta lo importante a veces que es preguntarle a los jóvenes, a los chicos, a los adolescentes, algo tan simple como ¿qué te interesa? ¿O qué querés comunicar? Entonces también ese es el valor de lo que vos estás haciendo, ¿no? De decir, abrís una puerta a esta pregunta tan grande que para muchos es una boludez, pero para algunos significa un momento bisagra en su vida, de que a veces la vorágine no te permite en la casa o en la escuela ni siquiera darte ese minuto de decir, bueno, ¿qué me interesa? Entonces también de decir, abrís eso, ¿no? Yo creo que eso también está re bueno desde tu rol de comunicador, de poder permitirle a la gente regalarse ese minutito de pensar. Uh-huh. A ver, que siento que entre toda la vorágine de lo que es el día a día, cada vez es más difícil detenerte a pensar qué realmente querés, ¿me entendés? Y por sobre todo cuando uno cree que como ese sueño está demasiado lejos, vos sos una persona que tuvo que romper una estructura mental para también abrir las oportunidades a España, a Estados Unidos. Y respecto a eso, quiero preguntarte, bueno, por un lado, que contés brevemente qué viviste como en toda esta experiencia en Sevilla, primero, ¿es así? Sí. Y después como en esta ida a Estados Unidos, y qué sentís que aprendiste, ¿no?, de cada experiencia. Y yo creo que lo primero que me pasó fue cuando apliqué para poder participar en la conferencia esta de la ONU en Sevilla. Lo primero que había pensado, digo, qué divertido sería poder seguir profundizando en algo que ya venía aprendiendo, que era desarrollo económico, porque yo siento que esa es la clave para cambiar el país, siento que es la clave para que nosotros podamos tener un futuro, poder pensar y repensar la estructura de nuestra economía. Entonces me parecía que como joven seguir aprendiendo eso era poder decirle al resto, hay esperanza, porque hoy en día muchos chicos no la tienen. Entonces muchos jóvenes y adultos, ni siquiera es por ir a algún espacio etario particular. Entonces me parecía re interesante seguir formándome y seguir aprendiendo en algo que hoy es un problema mundial, cómo financiamos el desarrollo, y que el desarrollo es algo mucho más allá del crecimiento. El desarrollo es también poder generar una capacidad dentro del país o de una persona o de una organización. Y cuando estuve en España, la verdad que fue, primero que nada, mi primer viaje internacional, la primera vez que pisé fuera de la Argentina. El primer mundo. Que fue una locura. O sea, al principio, digo, era un mes antes y no tenía plata para pagármelo. O sea, ya de por sí el que te permitan entrar en esas conferencias era algo muy riguroso. Entonces, bueno, me acuerdo que arranqué una rifa y un montón de amigos, un montón de colegas me empezaron a ayudar. Recibía mensajes de a veces, no sé, personas que no veía hace 10 años, pero vos decís, wow, ¿no?
sentía ese apoyo de personas que creían en mí. Y yo creo que eso es algo muy importante que a veces uno no lo destaca tanto, pero las personas que te acompañan en los caminos y en los procesos. No solo porque ellos creían en vos, sino porque ellos hacían que a través de su creencia en vos, vos también creas en vos. Totalmente. Yo creo que si era por mí, capaz que había un tiempo en el que yo en mi cabeza hacía listas cuando era más chiquitita, decía de todas las cosas malas que me pasaban en mi vida. Y yo decía, ¡ay, no! Esto no puede ser, pero te lo juro. Ella enfocándose en todo lo malo. Y era como, yo hacía la lista y decía, esto. Y siempre digo, bueno, de última hago un chiste sobre esto porque siempre es gracioso. Uno rememora y dice, bueno, por lo menos cuando sea la película de mi vida va a haber contenido bueno. Pero cuando recibí este apoyo de mis amigos, de gente, de mis familiares, la verdad que eso también me impulsaba. Entonces yo siempre digo, siempre intento cambiar eso. De decir, a mí, donde sea que vaya, me van a tratar de 10, la gente va a ser excelente conmigo. Total. Entonces cuando llegué, justo ponele en todas las paradas de tren, de colectivo, había voluntarios del evento. Entonces llegué y me recibió una chica cordobesa. Entonces para mí era como sentirse en casa, de decir, encontré un argentino en otra parte del mundo, y ahí hice mis primeros amigos en Sevilla. Y bueno, después también poder escuchar diferentes ponencias. Hay una foto así medio emblemática que a todos les daba risa acá en Tucumán, que me llegué a sacar una foto con el presidente de España y yo le pedí al ente de turismo si me podía ayudar con unos regalitos. Entonces yo iba con unas bolsitas de Tucumán por todos lados y llegó el presidente y yo escabulléndome logré sacarme una foto y les digo, venga, nos saquemos una selfie. Y nos sacamos la foto y no se leía Tucumán. Entonces él ya estaba caminando y le digo, señor presidente, dése la vuelta y muestra la bolsa. Y todos se cagaron de risa. Y yo digo, lo logramos. Muy bien. Lo logramos. Y bueno, para mí, escuchar también cómo esos debates llegaban a una esfera internacional y de que jóvenes teníamos la oportunidad de estar ahí, éramos casi 200 jóvenes de todo el mundo, porque se asignan lugares especiales en cantidad, digamos, algunos para sociedad civil, otros para empresas, para gobiernos. Entonces escuchar de primera mano a estos actores que a veces invierten millones y millones de dólares en diferentes causas, escuchar por ejemplo paneles sobre ciencia y tecnología, para mí era decir, uno puede ser artífice de diferentes conexiones que después van a devolverse en Tucumán. O uno puede ir y conocer también otras culturas, gente de todo el mundo. Claro. Entonces para mí fue como una manera de abrir la cabeza enorme y de decir también estoy viviendo lo que la Mili de 15 años siempre hubiese quiso matado por vivir. O sea, cómo esa chica que no podía ni hablar, se paraba atrás de sus amigas, estaba sola en el otro lado del mundo. Entonces ese fue el aprendizaje así número 1 de entre ser uno mismo sin tener que romper capaz que lo que sos por encajar, porque creo que eso me sirvió muchísimo allá, que me ayudó en todas las maneras posibles y encima para sobrellevarlo sola. Y después en Estados Unidos capaz que la enseñanza ahí también fue... Ahí me tocó. Perdón, en Estados Unidos fuiste 10 días a un proyecto de impacto social, ¿no es así? Exacto. Estuvimos 2 días en Nueva York, en NYU, en la universidad, y después también nos llevaron a un campus en otro estado, en Vermont. Y ya cuando conocí a los chicos, eran chicos de todo el mundo, de todos los países, de todos los continentes. Y bueno, hemos aprendido mucho. O sea, ¿cómo es el sistema en sí? O sea, un día entero vos entras y hay charlas todo el día acerca de lo que es el impacto social. Sí, en este programa en particular teníamos clases todos los días. Venían diferentes speakers a la universidad. Tuvimos 10 días de clases en las que entrábamos a la mañana, íbamos a esos comedores como ves en las películas de Estados Unidos que tenés todo para comer. Yo así no entendía nada y digo, bueno, he terminado comiendo verdura todos los días y llegábamos y teníamos diferentes speakers que algunos eran muy grosos que yo digo, ¿qué hago acá? Teníamos también un sistema de mentores en el que, por ejemplo, a mí me tocó mi mentor de Brasil y nos comunicábamos en inglés y yo digo, estos tipos son de lo más grosso que hay. Claro. Ellos tenían un momento después para contarte en qué proyectos habían estado ellos, qué cambios venían impulsando y tenían premios que vos decís, wow. Claro. Y yo digo, yo estoy acá, claro. Yo estoy acá con ellos, yo estoy en camino a ser como ellos. ¿Y cuántas personas había por mentor?
Cada mentor tenía a dos asesorantes, digamos. Sí. A mí me tocó con una chica de Nicaragua y de ahí, bueno, ellos, por ejemplo, podían pedir si tener chicos de habla hispana, de Latinoamérica o de África. Entonces, para mí, vivir esos 10 días era como conocer todo el mundo, porque estábamos todos... Fue como una experiencia multicultural, digamos. Exacto. En la que no te queda otra que no solo aprender de las temáticas, sino también como de los comportamientos de otros, ¿me entendés? ¿Te daban algún diploma o algún título después de estos 10 días o fue más una experiencia y que te queda en el aprendizaje para el corazón? En realidad era un fellowship de un año. Yo lo sigo transitando porque A teníamos, distancia. claro, teníamos esos primeros 10 días en persona todos juntos y yo sigo en contacto con mi mentor y tenemos clases una vez al mes con el resto de los chicos online y ahora debe ser mitad del próximo año, terminamos graduándonos. ¿Cómo sería la graduación en qué? Porque nosotros ahí nos pedían ir con una idea. Era un programa dedicado a jóvenes líderes, pero vos, por ejemplo, cuando entrabas para aplicar, te decían, bueno, ¿qué problema querés resolver? Entonces yo justo ese día me acuerdo que unos amigos, porque yo soy una persona que lamentablemente deja esas cosas para último minuto, entonces cuando faltaban debe ser 2 horas para que termine el proceso de aplicación, ay, me acordé. te lo juro por Dios, digo, bueno, ¿qué pasa? Y unos amigos me habían pedido que les revise los currículum. Entonces digo, bueno, agarro por el desempleo y la empleabilidad en general. Entonces presenté esa problemática, después me tocó hacer un montón de entrevistas y durante, por ejemplo, el periodo de aplicación ellos me hicieron una entrevista a mí preguntándome también sobre esos resultados que yo había visto. Y de ahí, durante los 10 días, nos daban otro tipo de herramientas para poder llevar a cabo proyectos, como, por ejemplo, cómo estructurarlo, cómo buscar fondos, y después esto, qué dimensiones atraviesan los proyectos, como la perspectiva de género, como la interculturalidad también. Hemos aprendido mucho a vernos como ciudadanos globales, que eso también es re importante porque vos decís a veces... ¿Qué me importa lo que esté pasando en otro país, en otro continente? Y después te das cuenta estamos que todos interconectados. todo, exactamente. Entonces vos decís, te da esa sensibilidad que a veces uno no tiene. Sí. Y yo creo que de los 2 viajes me llevo que Argentina es el mejor país del mundo. O sea, siempre... Concuerdo 100%. Totalmente. O sea, sí, no. Cuando viajas te das cuenta que Argentina es... El amor que hay, la calidez de la gente, bueno, Rosalía dice, ¿no? El cielo azul está en Argentina, así que siento que también volver y poner todo ese conocimiento acá, creo que es lo que termina de cerrar el ciclo de todo lo que estás aprendiendo. Tengo una última pregunta para que ya pasemos al final, pero vos fuiste becaria de todo este proyecto, ¿verdad? O sea, de los 2. Claro, en el viaje a las Naciones Unidas, eso, sí. Si bien ellos te permiten entrar, vos pasás por un proceso de aplicación, sí. No te cubrían nada, entonces por eso también hice una rifa, me ayudaron desde muchos espacios también a juntar la plata, que muchos me decían, tenés que hacerlo porque va a ser una puerta de entrada a otra manera de ver la realidad, y lo fue. Y unos días después de que empezó con lo de la rifa, me llegó el que me había sido aceptada para la beca completa en Estados Unidos también. ¿De cuándo estamos hablando? O sea, ¿esta beca de cuánto es? Y la beca, si bien te cubría todo, no me puse ni siquiera a hacer cálculos de cuánto te debe salir. ¿Pero el curso en sí lo podés pagar? ¿O eso simplemente si te invitan? Digamos? Claro, solo si te invitan. Ah, con invitación. Okay. Sí, tenés que aplicar y tenés que pasar el proceso de eliminación. Ellos nos contaban que habían postulado alrededor de 2.000 personas en todo el mundo y nosotros fuimos 30 becarios más los 15 mentores, que ellos también pasaban por un proceso de aplicación. Wow. Entonces era algo que vos decís, no va cualquiera, porque yo a veces veo que hay otros programas que, no sé, uno paga por el curso y se va y pagas todo, digamos, que también está bueno, pero acá era el doble de esfuerzo. Porque yo creo que a veces también cuando no tenés las posibilidades económicas cuesta un poco más, pero si tenés el propósito en claro, eso te abre muchísimos caminos. Que eso creo que a veces es lo más importante de decir, bueno, ¿para qué querés hacer este viaje? El cómo se resuelve, pero ¿para qué? Exacto. Y cuando vos tenés buenas intenciones, todos te ayudan. Toda la gente te abre esos caminos y terminás estando en los lugares en los que tenés que estar, con la gente que tenés que estar y que sabes que te va a seguir apoyando sin importar la barrera del país incluso. Total. Amor,
¿Qué le dirías a todas esas personas que estuvieron como la mili hace un tiempo? Yo siempre digo que no hay mejor inspiración o no hay mejor enseñanza que por ahí pensarte a vos años atrás, ¿no? Como, ¿qué le dirías a esa mili y a todas las personas que por ahí están en un proceso de o no confiar en ellos, o creer que las metas son muy lejanas, o creer que su sueño es imposible, y que viven como en esa realidad en la que no se permiten ellos mismos como poder traer, ¿no? Como materializar ese sueño, que siento que es algo que vos transitaste en todo este tiempo y que seguramente, como ya tenés el impulso, lo seguirás haciendo. Pero ¿qué le diría a todas esas personas que les falta un último empujón para que se animen realmente a confiar en ellos? Y a mí una frase me quedó mucho en muchos programas que hice, que era: si no es por mí, ¿por quién? Si es por mí, ¿quién soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces digo, hacerse esas preguntas cuando vos estás tratando de pensar algo, de decir, si no es ahora, no va a ser nunca. Y también de muchas cosas, muchos sueños dicen que si hubiesen sido tan fáciles, otras personas ya lo hubiesen hecho. Entonces yo creo que los límites están en la cabeza. Si bien a algunos nos cuesta mucho más llegar a esos espacios, siempre rodearse de buenas personas, ¿no? Que te apoyen en tus sueños y que también busquen crecer, porque, no sé, a mí me pasó al principio de que había gente que yo le contaba mis logros o cosas así. Es más, una vez estuve en entrevista y le contaba a una persona y me dijo, bueno, no me importa. Entonces yo digo, es cuestión... Ok, ¿a quién le cuento entonces? No, es terrible. Sí. Y a veces uno tiene esos amigos que lamentablemente son amigos circunstanciales, entonces rodearte de alguien que te quiere en serio, de esos amigos, de esa familia que te apoyan y que te dicen, bueno, ¿qué te falta? ¿Cómo te ayudo? Y uno también siempre buscar impulsar al otro, porque me pasó que en la mayoría de las becas que yo apliqué, siempre se la pasaba a otros amigos para que ellos apliquen también. Entonces, esa magia de decir, no es solo llegar vos, sino que podamos llegar todos. Sí. Porque si no, ¿cuál va a ser el cambio que yo voy a traer si solo yo puedo hacer estas cosas y el resto no me puede acompañar, si no puedo compartir el conocimiento? Porque eso aprendí, que cuando vos tenés un objetivo, y por lo menos cuando es un objetivo colectivo, que es algo que siempre me movió, no vas a llegar ahí solo. Y si llegas solo, te va a tardar el triple de tiempo. Pero si buscas esos aliados en el camino, esa gente que tenga tus valores, que peche para el mismo lado, ahí es cuando lo vas a hacer mucho más fácil, vas a llegar más rápido y encima te vas a divertir en el camino, que creo que eso es lo más importante, de disfrutar lo que uno hace. Y creo que ese es a veces un error que caemos muchos, ¿no? De decir hacer, lograr. Y no sé, llega fin de año, que es el momento donde todos hacen, ¿viste? Ese recap y decís, hice un montón, pero ¿en qué momento lo disfruté? Exacto. No, lo viví, o sea, realmente lo viví. Creo que es muy valioso esto que estás diciendo de la importancia de estar en el contexto correcto. Estoy seguro de que vos sos el contexto, y es por eso que hoy estás acá. Vos sos la persona que está fundando un contexto de jóvenes líderes en Tucumán, y no hay otra forma que no sea desde el amor y desde el crecimiento, digamos, y desde la expansión, porque ya lo estás aplicando en tu día a día, en todas las cosas que haces, ya estás aplicando todo tu conocimiento para que más personas se animen como a ir por sus sueños y también a implantar estas semillas del cambio que vos estás pavimentando en una calle de tierra. Entonces, está buenísimo que sigas confiando en ese proceso, está buenísimo que más personas se sumen a este movimiento, porque cuando uno entra ahí también se siente parte de algo distinto, y cuando te sentís parte de que algo está creciendo, o sea, cuando te sentís parte de un proceso de crecimiento, no hay forma que otras creencias limitantes después te vayan derribando, porque si otras personas me están acompañando en el camino y no estoy solo, entonces miedo a qué le tengo, ¿no? Entonces, agradecerte por toda esta energía que estás poniendo afuera. Estoy seguro que hay un crecimiento enorme tuyo también a nivel interno, a nivel personal, y que estas experiencias afuera van a seguir apareciendo. Gracias por venir, gracias por tu voz, gracias por tu tiempo, y ojalá que también esta entrevista le sirva a muchas personas para que se animen a mover el culo, por decirlo de alguna manera, y a animarse y a entender que los límites por ahí están acá y no en la realidad, y que obviamente se rodeen de personas que los quieran, que los apoyen, que los admiren y que le deseen lo mejor, que eso es lo más difícil,
y que por ahí no es tu familia también y eso hay que entenderlo. Así que gracias. ¿Algunas palabritas más que quieras decir? Bueno, gracias Nico y bueno, si te da miedo, hacelo, porque si no, no lo vas a conquistar nunca y te vas a quedar en esa cajita. Hacelo. Chao, hermosa. Gracias. Gracias. Genio, gracias. Sos muy bueno. O sea, es como nunca tuve una entrevista tan buena y un entrevistador tan bueno. Gracias. Postas.